Buenos días. Bueno, ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Y yo decía, esta semana, escuchando un poquitito todo el ruido que se estaba haciendo sobre la pandemia, sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, lo que está ocurriendo en Brasil, aquí al lado nuestro, nada más, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde solamente en un solo día y más de 1.100 personas murieron. Eh, Ahí están mis tres nietos, están mis dos hijas, está Paola y Evelyn, está mi yerno Brad, y la verdad estamos orando a Dios para que Dios los guarde de todo peligro y de todo mal. Yo le preguntaría a la Biblia, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano verdadero en medio de la pandemia? ¿Cuál debería ser esa actitud? Entonces, probablemente levantaría la mano uno que siempre habla bastante en la palabra de Dios, que es el apóstol Pablo. Y quiero ir con ustedes a la Biblia, a Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 16. Y Pablo nos diría así: en medio de esta pandemia, Pastor Pedro, cada uno de los que están ahí pueden poner su nombre. En medio de esta pandemia, dice el capítulo 3, versículos 15 y 16, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo ahora te va a decir a vos que estás ahí en tu casa todos los días, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a hacer la palabra de Cristo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, alentándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que nos respondería el apóstol Pablo. Cuando Cristo está en nuestras mentes y en nuestros corazones, recargamos pilas espirituales y recargamos pilas emocionales para poder ser de bendición a los demás. ¿Y cómo se puede lograr esto? Y cuando Cristo está en nuestras mentes, las cosas cambian. Uno se pregunta entonces, ¿cómo? Y vamos a irnos la siguiente diapositiva para que ustedes puedan ver ahí. En primer lugar, uno puede lograr esto a través de la oración y del tiempo con Dios. Eso sería renovando tu relación con Dios. Para algunos, esto podría ser algo de último recurso, de último momento. Lamento por los más de 1.000, 2.000 y 3.000 que mueren por día. Porque en cada país, solo en los Estados Unidos hubo 1.100. Yo sé que en España y en Italia siguen muriendo por 800, por 900 personas. Sumado todo, probablemente se pueda estar llegando ya a 3.000 personas por día que están muriendo. Y ahora, si le tocara morir a alguien en ese último instante, ¿en quién yo pensaría? Y yo pensaría en el ladrón de la cruz. Él tenía su último instante. Ahí estaba al lado de Jesús y hablando además de la Semana Santa. Yo pensaría en el ladrón de la cruz. En ese último instante, él primero se burlaba de Jesús, pero después comenzó a pensar: me estoy muriendo, estoy sufriendo, necesito un Salvador. Y en ese instante, él lo miró al Señor Jesucristo y le dijo así: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dio una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy también para vos es la misma promesa. El Señor Jesucristo quiere que te acerques a Él. Él quiere que vos le digas al Señor: Señor, yo necesito de ti. En primer lugar, reconozcas tu necesidad ante esta situación. Reconozca que realmente necesitas un Salvador. En primer lugar,
tenés que reconocer. En segundo lugar, tenés que arrepentirte de tus pecados, porque la Biblia dice que ninguna cosa pecaminosa va a entrar en el reino de los cielos, Apocalipsis capítulo 21. Y en tercer lugar, tenés que recibirlo al Señor Jesús. Tenés que aceptar su obra maravillosa en la cruz por vos y decirle al Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi vida. Y decirle a Él, Señor, abro mi corazón para que entres en mi vida. Yo te necesito. Si ese en esta mañana es el deseo de tu corazón, te quiero guiar en una pequeña oración, diciéndole al Señor Jesús, abro mi corazón, ven a mí, por favor, te necesito. Decirle así, cerrar tus ojos, allí donde estés, y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el Salvador. Reconozco que yo soy pecador y me arrepiento, Señor. Te acepto como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Si esa fue tu oración, te aliento a que sigas creciendo en la palabra de Dios, que te sigas conectando y que podés escribir en el Facebook de la iglesia, podés escribirnos y nosotros te vamos a estar respondiendo cómo podés seguir creciendo y conociendo más acerca de la vida cristiana. Uno de los materiales que usamos nosotros para el crecimiento es creciendo en la vida cristiana. Ahí está atrás, tiene 15 pasos, 14 dice allí, pero son 15 en total, que te van a ayudar a crecer en la vida cristiana. Y ahora, en primer lugar, ¿cuáles son realmente el cristiano en medio de esta crisis? Entonces, ¿cómo pasarlo? En primer lugar, en oración y en tiempo con Dios. Ya decíamos eso. En segundo lugar, dice nuestro bosquejo, sumérgete en el estudio de la palabra de Dios y busca la dirección de Dios. El estudio de la palabra de Dios te va a usar. Para eso te invito a que te conectes a la radio, donde escuches buenos y maravillosos estudios bíblicos. Tercero, compartí cánticos y músicas que te fortalezcan. No músicas tristes, no músicas que te depriman, sino músicas que más bien te fortalezcan. En cuarto lugar, anima a otros, animar realmente alentando a otros. Miren, el versículo bíblico que leíamos hace rato en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice la segunda parte del versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la manera de pasarla bien en medio de esta pandemia. ¿Y cómo podés animar a otros? Y bueno, yo puse 3 puntos rápidamente. Uno es llama por teléfono para dar palabras de ánimo, para orar, para mostrar amor genuino. Muchos están con mucha incertidumbre en este tiempo. Entonces, vos podés acercarte y podés compartirles la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, envía mensajes de ánimo. Preguntales si necesitan algo. Y dentro de tus limitaciones, intenta ayudar o pedir a alguien más que le pueda dar una mano. Y eso podés hacer. Pero en tercer lugar, compartí algún salmo, algún versículo bíblico que te ha ayudado. Sobre todo, promesas de Dios para los hijos de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva ahora. Quiero darte algunos ejemplos de algunos versículos bíblicos que te van a ayudar a pensar realmente y alentarte sabiendo que Dios tiene cuidado de vos. La Biblia dice que nosotros valemos más que los pajaritos y Dios tiene cuidado de los pájaros, no mueren de hambre, no les pasa nada. A veces a mí me da miedo cuando están en los cables de alta tensión, ¿verdad? Pero Dios tiene cuidado de ellos. Mira, te quiero compartir algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 23, puedes compartir esto con otras personas. Versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Me parece
tan perfecto para la situación de crisis económica y financiera que vive el mundo. Nada me va a faltar. Y también nada de salud, porque algunos dicen, no va a haber camas para todos, no va a haber medicamentos que puedan salvarle. Nada me faltará, dice la Biblia. Y dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Imagínate tener al mismo Dios, el autor y creador de la vida. Otro salmo, capítulo 27, versículo 1, versículo 5, 13 y 14. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, para aquellos que están abriendo su Biblia. Ahí va. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No tenés por qué tener miedo. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Él va a hacer esto. Sobre una roca me pondrá en alto. Y dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Versículo 14, guarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Luego hay otro salmo, el Salmo 46, versículo 1 y 2. Ahí están escritos en la diapositiva que ustedes están viendo. El Salmo 46, versículo 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Quién es tu amparo? Dios y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dice el versículo 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Imagínense, la tierra está en este momento pasando un momento muy especial. No tenés que tener miedo, porque no temeré aunque la tierra sea removida, dice la palabra de Dios. El Salmo 91, versículo 1, dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué problema puedes tener si estás morando bajo la sombra del Omnipotente? Pero bueno, aquí hay una condición para morar a la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo. No todos, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces vos tenés que habitar al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿de quién temeré? Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y luego hay otros versículos, lo pueden anotar si tienen dónde, o quitar una foto, quitar una foto, un print screen de la pantalla. Dice Salmo 56.3, Salmo 9.9.10, Jeremías 17.7 y 8, Salmo 28.6 al 9, Isaías 41.10, Salmo 94.17 al 19. Y vamos al siguiente diapositiva. Otra forma de pasarla bien y haciendo algo es apoyar y compartir lo que la iglesia online está haciendo. Muchos amigos tuyos van a necesitar escuchar una voz de aliento en este tiempo y vos tenés un instrumento para hacerlo, que es justamente Facebook Live de el Club Bíblico, de la iglesia, y también podés hacerle parte de un grupo pequeño o hacer algún estudio bíblico con él a partir de ahí. Y en sexto lugar, podés donar un kit de alimentos. En 60.000 guaraníes cuesta un kit de alimentos. Estamos haciendo ya, hemos repartido más de 30 kits de alimentos ya a esta altura. Además, estamos apoyando, hemos iniciado, todavía estamos iniciando, pero desde el lunes, martes en adelante, en 3 comedores también, 3 lugares en donde queremos hacer ollas comunes para ayudar a gente del barrio. En algunos lugares nos pronostican que hasta 60 personas van a ser las que van a hacer. Entonces, vamos a necesitar tu ayuda para poder ayudar a otros, ¿verdad? A lo mejor es una pequeña parte, no podés hacerlo todo el tiempo, pero a lo mejor podés enviar aunque sea algo y nos ayuda a poder hacer eso. Jesucristo lo dijo, más bienaventurados dar que recibir.
y no te cuesta nada, nada más tenés que hacer de todo corazón. Vamos a la siguiente diapositiva y con esto terminamos un poco pensando en esto. En nuestro último estudio bíblico estuvimos hablando acerca de Romanos capítulo 10, versículo 9. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. Después dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces vimos tres principios allí. Para que el amor sea sin fingimiento, yo voy a necesitar aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No hace falta ser un hipócrita, hay que ser gente que de verdad amamos y lo hacemos de corazón, ¿verdad? Ahora el anhelo de Pablo por una vida que contagie, por una vida que realmente le dé libertad, por una vida verdadera y genuina, y por ese amor genuino, hoy nos va a traer el apóstol Pablo otras declaraciones de cómo ser un cristiano en medio de una crisis, en medio de esta crisis, cómo mantener el entusiasmo a pesar de los problemas que sabemos que están ocurriendo y que van a ocurrir también, porque eso también es lo que dice que por las noticias uno está escuchando. Pablo quiere mostrarte cómo debería verse un cristiano en este tiempo. Así que cómo ser un cristiano entusiasta. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice así: amados los unos a los otros, y este es el tema principal del día de hoy. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, eso justamente. Estamos ayudando con medicamentos, estamos ayudando con víveres, estamos ayudando con ollas comunes, estamos agregando aliento a través de una radio, la Radio Centro, para animarnos unos a otros. Y nos estamos reuniendo vía WhatsApp, vía Zoom, vía todos los sistemas de comunicaciones que podemos hacer. Y el apóstol Pablo es un gran exhortador que con un megáfono en la mano alienta al equipo que está en la línea de juego. Bueno, cuando era muy joven, el apóstol Pablo era el tipo de personas que nunca se quedaba quieto. Él era de aquellos niños que eran inquietos. Y en la clase de Gamaliel, el apóstol Pablo probablemente era el más inquieto de todos. Él probablemente dejaba a su mamá exhausta al terminar el día, porque era un hombre muy intenso. Y Dios lo utilizó, y utilizó ese entusiasmo para animar a los cristianos en tiempos de persecución, para que no pierdan su vigor, sino que sigan alentados en todo este tiempo. Miren, hace poco, en otro lado del mundo, estuve viendo acerca de un choque entre dos rivales en la punta, un partido deportivo de fútbol que era definitoriamente para ver quién era campeón, era definiendo el campeonato. Así que me llamó mucho la atención que en la entrada del estadio había personas que repartían unos panfletos que regalaban. Y se había publicado por los diarios también cosas que era relativo a esto. Y yo quiero contarles lo que la hinchada lo que decía ese panfleto en la hinchada, que le dieron a la hinchada. Y miren lo que dice, yo lo anoté porque me llamó mucho la atención. Miren lo que dice. Era el partido final. Este es el partido que usted ha esperado. Así decía. No hay excusa. De todo de sí, dice, para salir de este estadio victorioso. Nuestra hinchada no puede ser tibia esta noche. El aliento debe hacerse sentir en la cancha como nunca.
hay que ser muy ruidosos. Por favor, enfóquese en nuestro equipo y no en el rival. Es mejor animar a nuestro equipo que desanimar al contrario. No se quede en silencio durante los tiros libres. Este partido es muy importante. Quédese en la tribuna, pero solo físicamente. Esto es lo que decía una parte de el panfleto que se le entregaba a la hinchada. Y era una hinchada que dio todo, gritó todo el partido de fútbol. Realmente fue una linda fiesta, ¿eh? Estoy convencido que Pablo está urgiendo también a la iglesia a animar de esta manera. Cada movida positiva, cada acto de servicio, cada sacrificio de tiempo y esfuerzo debe ser avalado por el amor, ¿eh? Y también la admiración del cuerpo de Cristo, ¿eh? Esto es vida, esto es libertad, esta es la búsqueda de la piedad. Y vamos a ver 5 frases en el versículo 10 y en el versículo 11 que hoy nos va a ayudar un poquitito a poder empezar hablando en nuestro estudio bíblico. Así que estas 5 frases van a definir nuestro estudio de la palabra del Señor. La primera frase, todavía no vamos a cambiar la diapositiva, pero dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Entonces acá hay un aliento de Pablo a amarnos, ¿eh? Esto quiere decir, anímense, unos a otros, como si fueran parte de una misma familia, porque es amor fraternal, como si fuera que realmente son hermanos, ¿eh? Y la palabra griega acá para amor fraternal es Filadelfia, que es una combinación de la palabra fileo, el amor fraternal, que es amor, y adelphos, que es hermano. La palabra amaos al principio del versículo también nos da la idea de un amor familiar, ¿eh? Entonces, el cristiano es un amor familiar. A mí me llama mucho la atención que a veces voy de un país a otro país, entro en la iglesia y todos me saludan como si fueran mis amigos, como si fueran mis hermanos. Si no me conocen, igual vienen y me abrazan. Ese es el amor fraternal, hermano, porque hay algo que nos une. Y ese algo es un alguien que es el Señor Jesucristo, el Salvador. Él es el que nos une y Él es el que está en nuestros corazones y está en el corazón de esa persona, aunque yo no lo conocía anteriormente, ¿eh? Y eso tiene la iglesia, ¿eh? Pablo no da atajos al creyente, ¿eh? Él dice, ámense los unos a los otros como hermanos y dedíquense como lo hace un padre con un hijo. Como un padre dedica su tiempo a su hijo. ¿Cómo lo hace? Bueno, así dice. Esa no es una opción para el creyente, ¿eh? Miren, si el apóstol Juan estuviera ahí al lado del apóstol Pablo, él hubiera dicho, así mismo tiene que ser, ¿eh? Miren lo que dice Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿eh? Fuimos engendrados por el Señor Jesucristo. Y si vos decís que amás a Jesús, tenés que amarme también a mí, ¿eh? Juan, en primera de Juan 4:20, vuelve a decir así, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso, dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, hay gente que tiene problemas con hermanos y él sabe que tiene problemas o ella sabe que ella tiene problemas porque el otro hermano ni ahí no está por ese problema que está sucediendo. Hermanos, esto no debe ser así en la iglesia. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, hace el apóstol Pablo otra vez ahora, hace una recalca esto y él dice así, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis
unos a otros. Sobre el amor fraternal, no hace falta que te escriba, dice el apóstol Pablo, porque ustedes aprendieron eso del Señor Jesús, que os améis unos a otros. ¿Qué más le puedo decir, hermanos? Ya está resumido en la Biblia esa naturaleza del creyente. Al animar yo a otro creyente que ha nacido de nuevo, de la misma manera que un hermano anima a otro hermano y un padre anima a su hijo, así también yo tengo que animar a aquellos que han nacido de nuevo. Y de esto se trata nuestra labor, hermanos, en la iglesia y mientras vivamos aquí en la tierra. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver 5 artes para desarrollar y practicar en cuanto al amor entre nosotros. ¿Qué podemos hacer en como cristianos en medio de esta pandemia, en medio de esta pandemia, en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento? Yo hasta ayer tenía aislamiento de 14 días y ahora salió el ministro del Interior y dijo que cuidadito de salir. Yo ya estaba luego en mi casa, pero bueno, ya cumplí los 14 días que pudo haber tenido, digamos, la complicación del COVID-19. Gracias por sus oraciones, hermanos, pero no estoy, ya se dan cuenta, no estoy enfermo. Gracias, Señor, habernos guardado en el regreso desde nuestro viaje. Punto 1, ya tienen ustedes ahí. Punto 1. Debemos practicar el arte de animar a los demás en la familia de Dios. 5 cosas o 5 frases en Romanos 12, 10 al 11 que Pablo nos dice que debemos practicar. En primer lugar, debemos practicar el arte de animar a los demás en la familia de Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Primero, practicar el arte de amarnos unos a otros. Entonces, ponete en tu cabeza, yo tengo que practicar esto, tengo que hacerlo. Miren, no sé a cuántas personas ya le animaste. Los pastores tenemos mucha gente a quien le animamos. Yo pido perdón si a alguien todavía no le llamé, pero estoy haciendo todo lo que puedo, también sigo trabajando y bueno, no se puede hacer tanto todo el tiempo, ¿verdad? Miren lo que dice primera de Juan, el apóstol Juan, en capítulo 3, versículo 14. Juan agregaría un amén al desafío de Pablo, amados los unos a los otros. Él dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Miren lo que dice, en que amamos a los hermanos. La Biblia lo dice. No es que a mí nomás se me ocurre hablar acerca de esto. Miren, primero que nada, animar a los demás de la familia de Dios. Ese es el punto realmente. Eso es darle una palmada, es decirle, estoy agradecido a Dios por tu vida, vi lo que Dios hizo en tu vida y realmente estoy orgulloso de cómo creciste en la palabra de Dios. Quiero que sepas que tu vida da gloria a Dios y yo me estoy dando cuenta y vos le estás animando con esas palabras. La palabra de Dios nos manda a que nos den. La palabra de Dios no nos manda a que nos den ánimo. Es al revés. Vos tenés que dar ánimo. No, yo estoy esperando que alguien me dé ánimo y todavía nadie me da ánimo. Entonces ya me salgo del Facebook Live. Yo no quiero seguir ahí porque nadie me llamó a darme ánimo. No, la palabra de Dios no nos ordena a que nos den ánimo, sino a que demos ánimo a los demás. Así que practicar el arte de animar a los demás. Segundo, vas a ser el primero, practicar el arte de animar a los demás. Segundo, practicar el arte de dar lugar a otros, dar lugar a otros. Dice el versículo 10, la segunda frase, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si tomamos este verbo en el sentido básico, podríamos entender que Pablo está diciendo, guíense los unos a los otros al demostrar honor hacia los demás. Es como si Pablo estuviera llamando al creyente para darle más honra a sus hermanos
y correr para ser último y desear darle la honra a los demás. Es como que él diga, vamos a hacer una carrera, y él en su corazón diga, quiero que vos ganes y no que yo gane. Si uno piensa en esto, a uno enseguida le pasa por la cabeza la vida de el último profeta que tuvimos, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 26, se acercaron sus discípulos a Juan el Bautista y le recordaron que Jesús había sido bautizado por Juan y que y entonces dice así, voy a leer lo que dice Juan 3:26. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Es como decir, che, ¿sabes que te está robando gente? Él está ocupando tu lugar. Se está llevando la atención de la gente, está atrapando a la multitud y vos no. Mira lo que le responde Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan le dijo así, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Imagínense la humildad del apóstol Juan. Y esto mismo es lo que dice nuestro punto 2. En este punto 2 lo que yo quiero dejarles es que practiquen el arte de dar lugar a otros, de darle que ellos también estén creciendo y vayan adelante. Denle lugar a las personas. Miren, un gran hombre de Dios, Jonathan Edwards y Sarah Edwards, se escribió una biografía acerca de ellos. En la biografía de Jonathan Edwards había un capítulo de esta biografía, un gran hombre de Dios, que fue uno de los que armó los avivamientos en la zona de Escocia y de Gales, Jonathan Edwards. Y el título de este de este capítulo del libro de la biografía de Jonathan Edwards era Un matrimonio difícil. Un matrimonio difícil. Vos pensás, sí, Jonathan Edwards y Sarah, sí. Muchas mujeres de los que están aquí dicen, es un título muy adecuado. Y muchos hombres también van a pensar, ese es un título también adecuado. Eso se debe a que somos conflictivos, hermanos, somos conflictivos. Es así realmente. Uno de los capítulos de este libro de la biografía narra la historia de un domingo por la mañana, Jonathan Edwards, cuando estaba por comenzar su sermón y de repente uno de los balcones se derrumbó. Tenía un segundo piso, digamos, de donde miraba la gente, y afortunadamente nadie salió herido, pero el edificio fue catalogado como inseguro y se tuvo que construir uno nuevo. Ahora te voy a explicar lo que quiero remarcar. Los diáconos tenían la tarea de indicar a la gente dónde debían sentarse. Evidentemente, la gente tenía un puesto asignado de la misma manera que se hacía en Inglaterra en aquella época. Por lo general, se sentaban a 6 personas en cada banco, y 9 en unos bancos más grandes, ¿verdad? Y cuando más cerca, escuchen lo que le voy a decir, cuando más cerca del púlpito estaba la ubicación, más prestigiosa se le consideraba a la persona. Imagínense, los bancos de adelante eran los bancos más codiciados. Así que Edward cuenta en el libro que 3 de sus asistentes gastaron horas y horas haciendo bosquejos y diagramas con ubicaciones y finalmente entregaron el proyecto a un comité para que lo revisara y le diera el visto bueno. Esto es lo opuesto a lo que Pablo está rogando en la iglesia. Pablo dice, busquen que los otros se lleven la honra.
hagan lo posible para honrarse entre sí, unos a otros. Esto es precisamente lo que está diciendo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál fue la solución? Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, mira lo que dice la Biblia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vos tenés que considerar a todos tus hermanos como superiores a vos mismo. Y yo también. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Escuchaste? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que te quede bien, así como una daga en el corazón, si es que esto no es así en tu vida, que realmente se convierta así. Esta es otra manera de decir: practiquen el arte de dejar pasar o de dar a otros el primer lugar. La iglesia debe ser, tal como alguien dijo, la noble escuela de la cortesía. Eso debería ser la iglesia. La iglesia debería practicar y animar al arte de vivir en familia, y debe practicar el arte de darle a los demás el paso, para que avancen. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el punto 3. Así que ya vimos 2 puntos hasta este momento. El primer punto era que tenemos que animarnos uno a otro. Les conté el tema de la cancha de fútbol para que tengan una idea. El punto 2 es que tenés que dar lugar, dar paso a que otros crezcan. Deberían ser gente que de verdad quiera servir a Dios y que de verdad gaste tiempo en presencia del Señor. Pero en tercer lugar, practique el arte de ser mejor en lo que haga. En el lugar donde Dios te puso, practica el arte de ser mejor, de ser el mejor. Miren lo que dice el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos. En lo que requiere que te muevas, no vaya a ser caigüe. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Literalmente, no hagas las cosas a media máquina. No dejes de hacer todo lo que puedas hacer. Ay, no, yo ya hice esto, ahora ya no voy a hacer más nada. Me voy a sentar ahí mientras les miro a ustedes qué están haciendo. No perezosos, dice. No perezosos. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Todo, hazlo según tus fuerzas. Según tu fuerza. Todo lo que valga la pena hacer, te está diciendo acá la Biblia, valdrá la pena hacerlo bien. Hacerlo bien. Eso es realmente. Es muy probable que uno esté de acuerdo, pero con hacer esto, pero no se ha movido a actuar. En el contexto más amplio, Pablo va a animar al cristiano a buscar con diligencia y dedicación en lo que esté en su capacidad y donde él o ella tenga talento para hacer eso para el Señor. Hermanos, yo conozco el talento de muchos de ustedes. Me da lástima cuando esos talentos no son usados para la gloria de Dios. Y están diciendo que lo haga fulana o que lo haga mengano, que él es el responsable. ¿Por qué no hace ella o por qué no hace él? No debe ser así. Eso es lo que dice la Biblia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la palabra del Señor. Miren, hace casi 20 años atrás se escribió el sueño de la Iglesia del Centro. Y dentro del sueño de la Iglesia del Centro habíamos puesto que queríamos tener una radio. Y hasta aquí todo lo que la gente me decía es: vas a necesitar mucho dinero, vas a necesitar hacer esto, aquello. Todo lo que me decían eran cosas negativas. Hasta que hace más o menos unos 45, 50 días
atrás, Robert se acercó, era antes que yo viaje, y me dijo, tengo una carpeta donde tengo todo un proyecto, una radio. Entonces le dije, déjame, voy a leer y después te aviso. Le avisé de que estaba de acuerdo con el proyecto y comenzamos a hacer esto. Durante esta semana, el lunes, vamos a recibir un servidor preparado especialmente con tarjetas de sonido para que mejore la calidad de la radio. Estamos ya invirtiendo porque creemos de que Dios va a usar a la radio para animar a mucha gente. Miles de veces me han desanimado, pero hoy estamos disfrutando de esto que es la radio. Con lo que hizo, cumplió, en este caso Robert, o el desafío de Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dice. Gálatas 6, 10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Viste? ¿Qué estamos haciendo con la radio? Estamos ayudando a los de la familia de la fe. ¿Qué están haciendo ustedes en estos días? ¿En qué andan ustedes en estos días ocupados? Primero que nada, cosas con excelencias. Haga con todo el entusiasmo de lo mejor que usted pueda para esa tarea. Practique el arte de ser el mejor en lo que haga. El mejor. Nosotros hicimos el domingo pasado una transmisión. Terminada esa transmisión, hay gente que nos felicitó, pero nos juntamos el lunes y comenzamos a criticar. Espero que hoy haya salido un poco mejor la transmisión, pero queremos hacerlo mejor. Igual la gente iba a estar contenta, pero nosotros no nos vamos a conformar con algo mediocre para Dios. Queremos hacerlo mejor para Él. Punto 4. Punto 4. Practique el arte de cultivar entusiasmo por las cosas de Dios. Versículo 11 dice la siguiente frase: fervientes en espíritu. Ferviente proviene de la palabra griega seo, que se refiere a algo caliente que está hirviendo. Se trata de tener un espíritu caliente, ferviente por las cosas de Dios. Una versión de la Biblia también dice teniendo el espíritu encendido. Ustedes se acordarán en Apocalipsis capítulo 3 cuando el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea le dice por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, hay creyentes que son tibios y Dios dice, a mí me da asco los creyentes tibios. Y acá en este pasaje él dice fervientes en espíritu. Esa es la condición de un creyente. Hay que animar a la gente, hay que dar lugar a que otros también puedan servir a Dios. Hay que hacer lo mejor de nosotros para el Señor, pero también hay que tener un espíritu ferviente en el corazón. Miren, el pastor Vance Havner, que escribió varios libros, él decía, un creyente que tiene una pasión por Dios vale más que una biblioteca llena de argumentos. Cuando vos le pedís algo a alguien, te comienza a decir, no sé si voy a pedir poder porque vos sabés que tengo muchas cosas que hacer. Es como que te está diciendo, vos sos un gran tecoreí, entonces vos capaz podés hacer eso, pero yo que tengo muchas actividades no puedo hacer. A veces me ofenden a mí cuando me dicen así. Algunos de ustedes dicen, capaz, bueno, pero yo no soy de ese tipo de personas entusiastas. No soy así. Pablo no está hablando acerca de tu personalidad, sino estás refiriéndose a tu espíritu, ferviente en espíritu. Él se refiere a tu naturaleza espiritual que tiene que estar conectado al Espíritu de Dios y desarrollar un apetito por las cosas espirituales que te cree un deleite en esas cosas espirituales. Hermanos, cuando me había convertido al Señor Jesucristo y había entregado mi vida al Señor Jesucristo, tenía 16, 17 años y un día fuimos a predicar
a la Plaza Uruguaya. Y hermanos, yo tampoco era un tipo muy ferviente, tampoco era un poco introvertido y no sabía hablar mucho, era muy joven todavía. Sin embargo, ahí en la Plaza Uruguaya tuve la oportunidad de hablarle a una persona joven también, al cual aceptó a Cristo como su Salvador personal. Eso cambió mi vida porque dije, wow, aceptó al Señor Jesús y él decide cambiar su corazón ahora y quiere seguir a Cristo. Y entonces, ¿qué creen que hice después? No me fui a mi casa a festejar. Me fui al siguiente y le volví a hablar de Cristo y también aceptó a Jesús. Y me fui al tercero y me fui al cuarto y me fui al quinto. Y yo no quería salir más de ahí. Quería hablarle a todos. Y después me subí en el ómnibus, me paré en el ómnibus, volví a hablarle de Cristo a las personas. Hermanos, ferviente en espíritu, dice la palabra de Dios. Y eso ha sido una característica que nunca quiero perder en mi corazón, ferviente en espíritu. Eso sería tener un espíritu encendido realmente. Entonces, cuando estás en este tiempo pensando cómo está tu corazón en estos días que estás en tu casa, ferviente en espíritu, dice la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto que tenemos que practicar el arte de cultivar entusiasmo, de ser el mejor en lo que hacemos y el arte de ceder el paso. Y vamos al siguiente día, la siguiente diapositiva, y vamos a ver el quinto. Vamos a ver el quinto, y es practique el arte de enfocarse en lo celestial. El Señor viene pronto, hermanos. Todas estas señales, pestes y muchas otras señales de terremotos. Esta es una guerra, dicen muchos, que es una guerra química. Escucharán rumores de guerra y rumores de guerra, dice la palabra de Dios. Y sepan que el Señor viene pronto. No sabemos cuándo, porque el día y la hora nadie sabe. Pero dice el versículo 11.5, practique el arte de enfocarse en lo celestial. Él dice, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dar lo mejor de nuestra labor es algo externo. Ser ferviente en espíritu es algo interno. Y servir al Señor es algo vertical. Es directamente con Dios. Uno podría decir de la siguiente manera. En cuanto al servicio a Dios, hacelo como un esclavo. Aquí la palabra sirviendo al Señor, el sirviendo, la palabra esta es douleo. En el griego se refiere al servicio de un siervo o de un esclavo. Por eso decía, en cuanto al servicio a Dios, como un esclavo. Para nosotros, en la actualidad, la idea de la esclavitud tiene una connotación medio negativa, ¿verdad? Tenemos expresiones tales como él le hacen trabajar como un esclavo, queriendo decir que uno trabaja sin descansar, ¿verdad? Sin pagarle una buena remuneración o haciendo algo que odia hacer, por ejemplo. Sin embargo, en la mente de los griegos esto no era así. No era más que trabajar para hacer la voluntad de un amo y para el bienestar de un amo. Si un siervo era esclavizado, entonces estaba haciendo exactamente lo que su amo quería. Y nosotros estamos como siervos y esclavos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y entonces tenemos que estar de acuerdo y obedecer directamente a nuestro amo en la perspectiva vertical, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. La Biblia dice, habéis sido comprados por precio. Gálatas, 2 Corintios capítulo 6. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra de Dios. Y vamos a la octava, a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer una conclusión rápida allí de lo que hemos estudiado. Podemos ver entonces que Pablo nos anima primero
no solo pertenecer al cuerpo, sino a participar en el cuerpo de Cristo. Hay algunos que pertenecen a la iglesia, pero no participan en nada en la iglesia. Segundo, no solo simpatizar, sino ayudar, involucrarse. Tercero, Pablo nos anima a no solo creer, sino vivir lo que creemos. Eso tenés que hacer. Cuarto, Pablo nos anima a no solo ser justos, sino también ser amables. Quinto, Pablo nos anima a no solo ser amables, sino a amar genuinamente. No solo por una amabilidad, sino a amar genuinamente. Sexto, Pablo nos anima no solo a hacer las cosas, sino a hacerlas de la mejor manera. No va y nomás, de la mejor manera. Séptimo, Pablo nos anima no solo a desafiar, sino a animar. No solo a desafiar, sino a animar. Octavo, Pablo nos anima no solo a recibir, sino a dar. Noveno, Pablo nos anima no solo a hablar, sino a servir. Y décimo, Pablo nos anima no solo a vivir, sino a crecer. Esto es un rápido resumen. Y yo les voy a decir quién puede hacer esto. Solo puede hacerlo un fanático. Solo un fanático va a querer vivir así. Si vivimos así, hermanos, vamos a lograr ser como Pablo, un alentador, un exhortador, realmente. ¿No sería fantástico tener personas así dentro de la iglesia? Personas así con ese espíritu de dar ganas realmente a los demás. Creyentes fanáticos, fanáticos de amor, fanáticos de servir, fanáticos de ayudar, fanáticos de dar, fanáticos de dar lugar a los demás, fanáticos de alentar a otros. Ese tipo de creyentes es lo que Pablo está alentando realmente. Y todo eso, en la obra de Dios, sea para la gloria de Dios. Y la última diapositiva, vamos a pasar. Quería decirles que como creyente, ya en la conclusión, como creyente, debes ser un alentador, un exhortador para los demás. No puedes estar calladito y no decir nada. Escribí algo, mandar un aliento a alguien. Estas son las directrices de Pablo de que tenés que inspirar y de que tenés que animar a la iglesia. Y estas son las directrices. Y ahí está el resumen en la diapositiva. Número 1, practicar el arte de enfocarte en lo celestial. Tenés que tener un enfoque vertical. Número 2, practicar el arte de dar lo mejor de vos. Número 3, practicar el arte de cultivar entusiasmos por las cosas de Dios. ¿Cómo está tu entusiasmo por las cosas de Dios? Practicar el arte de crear entusiasmo por las cosas de Dios. Practicar el arte de ceder el paso a los demás, de dar lugar a los demás. Y por último, practicar el arte de animar a los otros miembros de la familia de Dios. Como la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios que no había necesidad entre ellos, porque los que tenían algunos bienes los vendían y traían para que sean repartidos entre aquellas personas que la necesitaban. Y hermanos, estamos en una crisis financiera, pero la peor crisis que se puede tener es la crisis personal, que no reconoce la necesidad del hermano y que no ayuda a este hermano. Miren, hermanos, estamos repartiendo víveres, estamos ayudando con ollas comunes, estamos ayudando con una radio, estamos alentando a través de las redes digitales. Y hermanos, vos podés ser un instrumento para la gloria de Dios. Te necesitamos que vos digas, yo, Señor, este año
te voy a servir con todo mi corazón. No sé cuándo vamos a poder reunirnos, pero el día que nos juntemos nuevamente, haya ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Que ese sea el deseo de tu corazón y que esta mañana, ya terminando, puedas tomar tu celular y decir: voy a animar a alguien en esta mañana, voy a animar a alguien en esta tarde, voy a alentarles a alguien, voy a enviarle un estudio bíblico, voy a enviarle una canción, voy a escribirle una palabra de agradecimiento por algo que hizo por vos y por ser tu amiga, tu amigo, por hacerte algo, y orar por ellos para poder alcanzarlos. También, si aún no son creyentes, a los pies de Cristo. Y si son creyentes y están apartados del Señor o alejados de Cristo, animarlos a volver al Señor. Es tiempo de alentarlos unos a los otros. Eso es lo que hoy aprendíamos en la palabra de Dios. Esto es algo perfecto para un cristiano en medio de la pandemia, en medio de la crisis financiera y en medio de la crisis de salud que estamos viviendo. Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios pidiéndole al Señor que nosotros podamos ser verdaderos cristianos en medio de esta crisis. Oremos al Señor. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Queremos, Señor, ser, y queremos que todos los que oren aquí sean realmente verdaderos. Queremos no ser hipócritas, Señor. Queremos servirte fervientes en espíritu, Señor. Tú sabes que mi espíritu se estuvo enfriando últimamente, Padre. Pero al escuchar tu palabra, vuelvo a tener ganas de hacer tu voluntad, Señor. Porque un día sé que voy a verte cara a cara. Sé que un día voy a poder compartir contigo allá en los cielos. Y me alegra mi corazón saber, Señor, que voy a poder cantar allá en los cielos, que voy a poder alabar tu santo nombre, que voy a poder vivir, Señor, en aquella mansión celestial que tú preparaste especialmente para mí. Y Padre bendito, muchas gracias porque tú me permites ser tu hijo, Señor. Alabado sea tu nombre, que esta sea una semana santa, verdaderamente santa, en donde pueda animar a personas que aún no conocieron a Jesús, que lo conozcan como su Salvador, que pueda compartir los audios de la iglesia a más personas en mis grupos y que pueda también, Señor, alentar y animar a hermanos que quizás están enfriados en su vida cristiana. Alabado sea tu nombre. Te amamos mucho, Señor. Bendícenos y ayúdanos a cumplir esta oración en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos.